A exactamente 412 metros de altura, el dron DJI Mavic 3 registró algo que no debería estar ahí. Eran las 7:43 de la mañana del 23 de abril de 2024, cuando la cámara captó una formación irregular en el suelo del desierto de Chihuahua, a 52 kilómetros al noreste de Ascensión. La imagen térmica mostraba variaciones de temperatura que formaban un patrón demasiado simétrico para ser natural. 4 líneas convergentes, un círculo perfecto en el centro y algo más pequeño, rectangular, que parecía enterrado apenas bajo la superficie de arena compactada. El operador del dron, contratado por una empresa de exploración minera, detuvo el vuelo programado. Acercó la cámara. Grabó durante 8 minutos continuos. Cuando revisó las imágenes esa misma tarde en su oficina en Juárez, sus manos comenzaron a temblar. Porque ese patrón, esa formación, coincidía casi exactamente con los mapas que la policía había publicado 17 años atrás, cuando todavía buscaban a los desaparecidos de la expedición Samalayuca. 3 geólogos y un guía local que habían entrado al desierto en agosto de 2007 y nunca regresaron. La grabación del dron no solo mostraba dónde habían estado, mostraba que algo todavía seguía allí. El desierto de Chihuahua no perdona. Con sus 45,000 kilómetros cuadrados de extensión, es el desierto más grande de América del Norte. Un mar de arena, roca y espinas, donde las temperaturas alcanzan los 50 grados centígrados durante el día y descienden bajo cero en las noches de invierno. Aquí el viento no sopla, arrasa. Las tormentas de arena pueden durar 3 días consecutivos, enterrando caminos enteros bajo metros de polvo fino como talco. No hay señal de teléfono, no hay agua superficial. Las únicas formas de vida que prosperan son las que aprendieron a esconderse del sol, a enterrarse, a esperar. Los habitantes de Ascensión, el poblado más cercano a donde ocurrieron los hechos, tienen un dicho que repiten a cualquier forastero que pregunte por las rutas del interior. El desierto no mata rápido, te va quitando pedazos hasta que olvidas por qué entraste. No es una advertencia poética, es una estadística. En los últimos 30 años, al menos 24 personas han desaparecido en un radio de 100 kilómetros alrededor de las dunas de Samalayuca. Algunas fueron encontradas semanas después, muertas por deshidratación. Otras nunca aparecieron. Pero hay algo particular en esta zona que los mapas oficiales no registran y que los ancianos rarámuri mencionan solo cuando se les insiste. Llaman a ese sector donde la tierra respira. Dicen que en ciertas noches se escuchan sonidos que vienen de abajo, como exhalaciones profundas, que las brújulas enloquecen sin razón aparente, que los animales evitan cruzar por ciertos senderos incluso cuando huyen de depredadores. Si te inscribes en este canal y activas la campanita, serás el primero en enterarte si algún día encontramos las respuestas que las autoridades nunca quisieron dar. Porque lo que vamos a contarte no apareció en ningún medio de comunicación masivo. Y quizás haya una razón para ese silencio. La expedición Samalayuca fue organizada por la Universidad Autónoma de Chihuahua en colaboración con el Instituto de Geología de México. El objetivo era mapear formaciones rocosas del período Cretácico que podrían contener información sobre antiguos lechos marinos. 3 investigadores fueron seleccionados para el trabajo de campo. El doctor Ernesto Villalobos Ramos, geólogo de 52 años, profesor titular con 28 publicaciones académicas y 2 hijos en edad universitaria. Su especialidad eran las estructuras sedimentarias y había pasado gran parte de su carrera estudiando desiertos. Conocía los riesgos, era metódico hasta la obsesión. Nunca salía al campo sin 3 sistemas de navegación redundantes y provisiones para el doble del tiempo estimado.
La segunda integrante era Sofía Mendoza Lira, de 34 años, geóloga estructural con maestría en recursos minerales. Sofía había crecido en Delicias, Chihuahua, y conocía el desierto desde niña. Era experta en lectura de mapas topográficos y tenía una habilidad casi instintiva para encontrar agua subterránea. En su mochila siempre llevaba un cuaderno de pasta dura color verde donde anotaba observaciones personales, reflexiones que no entraban en los informes oficiales. Ese cuaderno jamás fue encontrado. El tercer científico era un joven investigador asociado llamado Miguel Ángel Torres Fuentes, 29 años, recién doctorado en geofísica. Miguel había diseñado un método nuevo para usar georradar portátil en terrenos áridos y esta expedición era su oportunidad de probarlo en condiciones reales. Hablaba constantemente de ese equipo, un dispositivo que según él podía penetrar hasta 15 metros bajo tierra y crear mapas tridimensionales de lo que hubiera debajo. El cuarto miembro no era científico. Se llamaba Esteban Corral, 58 años, guía del desierto, nacido y criado en Ascensión. Esteban conocía cada duna, cada cañón seco, cada referencia de orientación en 200 kilómetros a la redonda, pero también conocía las historias. Y 3 días antes de partir, le dijo a su esposa algo que ella recordaría después con escalofríos. Este grupo quiere ir demasiado adentro, a un lugar donde yo solo fui una vez, y juré no volver. Partieron el 5 de agosto de 2007 a las 6 de la mañana. 2 camionetas Toyota Hilux, equipamiento científico valorado en $200,000, víveres para 12 días, comunicación satelital, GPS de grado militar. El plan era simple: avanzar 70 kilómetros hacia el noreste, establecer un campamento base junto a una formación conocida como Cerro del Muerto, y desde ahí realizar excursiones diarias para tomar muestras y mediciones. Debían reportarse cada 24 horas vía radio satelital. El primer reporte llegó puntual el 6 de agosto a las 8 de la noche. Ernesto confirmó la instalación del campamento, condiciones climáticas estables, moral del equipo alta. El segundo reporte llegó el 7 de agosto, también sin novedades. Mencionó que habían encontrado formaciones rocosas más interesantes de lo esperado y que necesitarían un día adicional en el área. El tercer reporte, programado para el 8 de agosto a las 8 de la noche, nunca llegó. A las 9:30, la coordinadora del proyecto en la universidad intentó comunicarse. Sin respuesta. A las 10 de la noche, volvió a intentar. Silencio. A las 11, activó el protocolo de emergencia. A la 1 de la madrugada del 9 de agosto, un equipo de búsqueda y rescate partió desde Chihuahua capital. Tardaron 11 horas en llegar a las coordenadas del último reporte. Encontraron el campamento intacto, las tiendas de campaña armadas, equipo esparcido, pero no revuelto, comida sin terminar en platos de aluminio, las camionetas estacionadas a 20 metros de distancia una de otra, con las llaves puestas. Pero ni rastro de las 4 personas, ni huellas claras que indicaran dirección de partida. Solo algo extraño que el jefe del equipo de rescate anotó en su informe, pero que nunca fue investigado a fondo. Todas las brújulas del campamento, 6 en total, apuntaban en direcciones erráticas. Ninguna marcaba norte correctamente, y en el cuaderno de bitácora oficial, la última entrada escrita por Ernesto Villalobos decía solo esto: 22 horas. Miguel insiste en que el georradar detecta una cavidad grande a 11 metros de profundidad. Estructura demasiado regular. Vamos a verificar. Esteban se niega a acompañarnos. Dice que sus abuelos llamaban a este lugar La Boca. Regresamos antes del anochecer. Durante 43 días, equipos de búsqueda peinaron un área de 300 kilómetros cuadrados. Usaron helicópteros, perros rastreadores, tecnología térmica,
drones primitivos de aquella época. Interrogaron a cada habitante de Ascensión, revisaron cada pozo de agua, cada cueva conocida, cada refugio de pastores. No encontraron nada, ni ropa, ni huesos, ni equipo, como si 4 adultos se hubieran evaporado en el aire seco del desierto. La investigación oficial concluyó que probablemente se desorientaron durante una tormenta de arena no registrada, se separaron del campamento y murieron por exposición. Los cuerpos, según la teoría oficial, fueron enterrados por el viento bajo toneladas de arena y quizás algún día aparecerían por erosión natural. El caso se cerró en diciembre de 2008. Las familias nunca aceptaron esa explicación, porque había detalles que no cuadraban. Si se desorientaron, ¿por qué dejaron las camionetas con las llaves puestas? Si hubo tormenta de arena, ¿por qué el campamento estaba intacto? Y sobre todo, ¿qué era esa cavidad grande que Miguel detectó con el georradar? Ernesto escribió que iban a verificar. Eso significa que fueron hasta el lugar. ¿Qué encontraron allí? Durante 17 años, esas preguntas quedaron suspendidas en el aire caliente del desierto, sin respuesta y casi sin eco. Los familiares hicieron búsquedas privadas los primeros 5 años. Contrataron rastreadores, videntes, incluso un equipo de espeleólogos que exploró cada cueva en un radio de 50 kilómetros. Nada. La hija mayor de Ernesto Villalobos, Ana Carolina, se convirtió en geóloga siguiendo los pasos de su padre, y cada verano entre 2010 y 2016 volvió al área del último campamento, caminando cuadrículas sistemáticas con un detector de metales. Encontró latas de cerveza oxidadas, casquillos de bala de cazadores, monedas viejas, pero nada que perteneciera a la expedición. En 2019, la esposa de Esteban Corral murió de cáncer sin haber vuelto a saber de su marido. En 2022, la madre de Sofía Mendoza falleció, repitiendo hasta su último día que su hija estaba viva en algún lugar. El tiempo hizo lo que siempre hace: convertir tragedias en estadísticas, personas en nombres olvidados, misterios en anécdotas que se cuentan a medias en bares de provincia. Hasta que aquel dron sobrevoló el lugar exacto donde no debía sobrevolar, y la imagen térmica mostró lo que 17 años de búsqueda no habían revelado. El operador del dron se llamaba David Salazar, 32 años, técnico en topografía aérea, empleado por Minex Solutions, una empresa canadiense-mexicana de exploración minera. Su trabajo era rutinario: sobrevolar áreas designadas, capturar imágenes multiespectrales, identificar anomalías geológicas que pudieran indicar depósitos minerales. Ese día de abril estaba cumpliendo su 14º vuelo del mes. Un trabajo más en una lista larga e impersonal de coordenadas. No sabía nada sobre la expedición desaparecida. No sabía que estaba volando sobre un cementerio de preguntas. Cuando vio la formación en la pantalla de su controlador, su primer pensamiento fue profesional. Podría ser una estructura de roca sedimentaria interesante para la empresa. Marcó las coordenadas. Bajó la altitud del dron a 200 metros para obtener mejor resolución. Activó el modo térmico y entonces vio el patrón. 4 líneas que convergían en un punto central. Demasiado simétricas, demasiado deliberadas. Cambió a cámara normal. En luz visible no se veía absolutamente nada, solo arena y roca. Pero en térmico, la formación brillaba con claridad porque el suelo en esas líneas retenía menos calor, como si hubiera sido removido o compactado de forma diferente al terreno circundante. En el centro, ese rectángulo pequeño que parecía más frío que todo lo demás. David tomó 47 fotografías desde diferentes ángulos. Subió el dron a máxima altitud permitida.
Descendió hasta 100 metros. Cada imagen confirmaba lo mismo. Había algo allí, algo hecho por manos humanas, algo enterrado. Esa noche, David no pudo dormir, no por miedo, sino por ese cosquilleo de intuición que todo investigador conoce, esa sensación física de estar cerca de algo importante. A las 3 de la mañana estaba frente a su computadora, buscando en internet información sobre la zona de las coordenadas. Escribió Desapariciones, Desierto Chihuahua, Samalayuca. Los primeros resultados eran artículos periodísticos viejos, de 2007 y 2008. Comenzó a leer. A las 4:30 de la mañana había reconstruido toda la historia de la expedición perdida. A las 5 estaba comparando las coordenadas del último campamento reportado con las coordenadas de su hallazgo. Diferencia: 800 metros en dirección noreste. Casi nada en términos de desierto. Lo suficientemente cerca para que un grupo a pie pudiera llegar en 10 minutos caminando. A las 6 de la mañana, David Salazar envió un correo electrónico a la Fiscalía de Chihuahua con las imágenes adjuntas y una línea de asunto que decía: posible evidencia, caso, expedición, Samalayuca, 2007. A las 7, enviado el mismo correo a 3 medios de comunicación locales. A las 8, su teléfono comenzó a sonar. La Fiscalía respondió con burocracia previsible. Agradecieron la información. Dijeron que la revisarían. Pasaron 12 días sin noticias, pero uno de los periodistas que recibió el correo era diferente. Se llamaba Luisa Rentería, 46 años, reportera de investigación del diario El Norte de Juárez, y llevaba 15 años cubriendo historias de desaparecidos en el estado. Luisa conocía el caso Samalayuca, había entrevistado a las familias. Había escrito un artículo largo en 2017, en el 10º aniversario de la desaparición, cuestionando las conclusiones oficiales. Cuando vio las imágenes del dron, supo inmediatamente que esto no era algo que pudiera esperar. Contactó a David Salazar, consiguió las coordenadas exactas y luego hizo algo que cambió todo. Llamó a Ana Carolina Villalobos, la hija del geólogo desaparecido, la que había pasado años buscando a su padre con detector de metales. Ana Carolina tenía ahora 39 años. Trabajaba en la Comisión Nacional del Agua como hidrogeóloga. Vivía en Chihuahua capital con su esposo y 2 hijas pequeñas. Había aprendido a vivir con la ausencia, esa herida que nunca cierra, pero con la que se puede funcionar si no se toca demasiado. Cuando Luisa la llamó y le explicó sobre las imágenes del dron, Ana sintió algo que no había sentido en años. Algo parecido a la esperanza, pero más oscuro, más pesado, como una puerta que se abre en una pared que creía sólida. Le pidió a Luisa que le enviara las coordenadas. Las marcó en su propio GPS. Esa noche no durmió. A la mañana siguiente pidió una semana de vacaciones en su trabajo. Alquiló una camioneta 4x4. Compró provisiones y le envió un mensaje de texto a su esposo que decía solo: voy al desierto. Vuelvo en 3 días. Por favor, no intentes detenerme. No era impulsividad. Era algo que había esperado 17 años para hacer. Cerrar el círculo. Ver con sus propios ojos el último lugar donde su padre había estado vivo. El viaje desde Chihuahua capital hasta las coordenadas tomó 6 horas. Ana condujo en silencio, con la radio apagada, pensando en la última vez que vio a su padre. Había sido en julio de 2007, 4 semanas antes de la expedición. Ella tenía 22 años, estaba terminando su licenciatura en geología, y él estaba emocionado por el proyecto de Samalayuca. Le había mostrado los mapas. Le había explicado la importancia científica de mapear esas formaciones cretácicas. Cuando vuelva, le había dicho: te voy a llevar al campo conmigo. Ya es hora de que conozcas el desierto de verdad. Nunca volvió.
Y ahora, 17 años después, Ana estaba conduciendo sola hacia el mismo desierto, siguiendo coordenadas marcadas por tecnología que no existía cuando su padre desapareció. Llegó a las proximidades del área a las 2 de la tarde. El calor era brutal, 47 grados según el termómetro de la camioneta. Estacionó a 500 metros de las coordenadas exactas, donde el terreno todavía permitía circular. El resto tendría que hacerlo a pie. Caminó despacio con GPS en mano, botellas de agua en la mochila, gorra y lentes de sol. El paisaje era exactamente como lo recordaba de las descripciones del informe oficial. Arena compacta mezclada con grava, formaciones rocosas bajas, mezquites retorcidos cada 30 o 40 metros. Silencio absoluto. Ni pájaros, ni insectos. Solo el sonido de sus propias pisadas y su respiración. A 300 metros de las coordenadas se detuvo. Había algo extraño en el aire, no un olor, no un sonido, sino una ausencia de algo, como si esa porción específica del desierto estuviera más callada que el resto. Ana sacudió la cabeza. Eran nervios, se dijo. Eran 17 años de dolor condensados en una caminata. Siguió adelante. A 100 metros, el GPS comenzó a mostrar lecturas erráticas. La señal de satélite fluctuaba. La precisión bajó de 3 metros a 24 metros. Ana golpeó el dispositivo contra su palma, pensando que era un mal funcionamiento. Pero entonces recordó el detalle del informe original. Las brújulas del campamento apuntaban en direcciones erráticas. ¿Estaría ocurriendo lo mismo ahora? Sacó la brújula análoga que siempre llevaba en su mochila. La aguja giraba lentamente, sin establecerse en ninguna dirección fija, como si el norte magnético no existiera en ese lugar. Ana respiró profundo e intentó calmarse. Anomalías magnéticas existen en muchos lugares, se recordó a sí misma. Depósitos de magnetita, formaciones ferrosas, incluso actividad subterránea pueden alterar campos magnéticos locales. No había nada sobrenatural en eso. Pero cuando llegó al punto exacto marcado por las coordenadas del dron, lo que vio la hizo retroceder 3 pasos involuntariamente. No porque fuera espectacular, sino porque no era nada. Arena, roca, algunos arbustos secos, exactamente igual que todo lo demás, en 50 kilómetros a la redonda. Nada que explicara el patrón térmico que David Salazar había fotografiado. Nada visible. Ana se arrodilló. Tocó la arena con las manos desnudas. Estaba caliente, como era de esperarse bajo el sol de las 2:30 de la tarde, pero entonces presionó más profundo, cavando con los dedos. A 5 centímetros de profundidad, la textura cambió. La arena se volvió más compacta, más oscura, y había algo más. Pequeñas partículas que brillaban levemente, como mica, pero de un color más verdoso. Ana sacó una bolsa de muestras de su mochila y guardó un puñado de esa arena oscura. Luego se puso de pie y comenzó a caminar en círculos concéntricos alrededor del punto central, buscando cualquier irregularidad en el terreno. Fue en el tercer círculo cuando su pie se hundió. No mucho, quizás 3 centímetros, pero suficiente para notar la diferencia. El suelo bajo ese punto particular cedía ligeramente cuando aplicaba peso, como si hubiera un espacio vacío debajo. Ana se arrodilló nuevamente, comenzó a cavar con las manos, apartando arena y grava. A 20 centímetros de profundidad, sus dedos tocaron algo sólido, no roca, algo liso, frío incluso bajo el sol abrasador. Cavó más rápido, con el corazón acelerado. Despejó un área de medio metro cuadrado, y entonces lo vio claramente. Metal. Una superficie metálica plana de color gris oscuro que se extendía en ambas direcciones bajo la arena. No estaba oxidada, no mostraba degradación visible, como si hubiera sido colocada ahí recientemente,
aunque Ana sabía que eso era imposible. Este lugar estaba en medio de la nada. Nadie venía aquí. Nadie excepto un dron de exploración minera que había pasado volando por casualidad. Ana sacó su teléfono para tomar fotografías. No había señal, por supuesto, pero la cámara funcionaba. Tomó 16 fotos desde diferentes ángulos. Luego, usando una roca plana como pala improvisada, comenzó a despejar más área. Trabajó durante 20 minutos bajo el calor infernal, sudando a través de su ropa, bebiendo agua cada 5 minutos. Y lo que reveló la hizo sentarse bruscamente en la arena, con la respiración entrecortada. La superficie metálica formaba un rectángulo perfecto, aproximadamente 1,5 metros de largo por 80 centímetros de ancho. En una de las esquinas había algo grabado. Símbolos. No símbolos, letras. Ana limpió la arena con su manga. Las letras se hicieron visibles. UAC 2007 Geo 3, Universidad Autónoma de Chihuahua, 2007, Geología Equipo 3. Era una caja de transporte de equipo científico, de la expedición de su padre, aquí, enterrada a menos de 1 metro de profundidad. Después de 17 años de búsqueda intensiva, millones de pesos gastados en equipos de rescate, helicópteros, perros, tecnología térmica, aquí estaba. Una caja de equipo que debería haber sido encontrada en las primeras horas de búsqueda. ¿Cómo era posible que nadie la hubiera visto? ¿Cómo era posible que los equipos de búsqueda pasaran por aquí y no detectaran un objeto metálico de ese tamaño a menos de 1 metro de profundidad? Ana intentó levantar la caja. No se dio. Estaba fija, como atornillada o soldada a algo más grande debajo. Buscó algún tipo de cerradura, alguna forma de abrirla. No había nada visible, solo esa superficie lisa de metal gris con las letras grabadas. Y entonces, mientras sus manos recorrían los bordes de la caja, sintió algo que hizo que cada vello de su cuerpo se erizara. Una vibración, sutil, rítmica, como un pulso, venía de abajo, de algo debajo de la caja metálica, algo que vibraba con regularidad, una vez cada 5 o 6 segundos. Ana retiró las manos bruscamente. Su formación científica luchaba contra un instinto más primitivo que le gritaba que se alejara. La explicación racional era simple. Podría ser maquinaria subterránea, algún tipo de equipo de monitoreo geológico, quizás hasta el mismo georradar que Miguel Torres había usado 17 años atrás, funcionando todavía con baterías de larga duración. Pero la parte de su cerebro que no era racional, la parte que había crecido escuchando historias de desierto de boca de su padre, esa parte susurraba otra cosa. La tierra respira, decían los rarámuri. Ana se obligó a respirar lenta y profundamente. Sacó su propia cámara geológica, un dispositivo más sofisticado que su teléfono, con capacidad de fotografía multiespectral. Tomó 30 imágenes del área. Luego, con manos temblorosas, sacó el medidor de radiación que siempre llevaba en su mochila cuando hacía trabajo de campo. Lo activó. Los niveles eran normales, sin radiación ionizante detectada. Bien, eso descartaba al menos una posibilidad aterradora. Guardó el medidor. Miró su reloj. Las 3:40 de la tarde. Todavía tenía luz solar por al menos 4 horas. Podía seguir excavando, intentar exponer más de lo que hubiera debajo. O podía volver a su camioneta, reportar el hallazgo, esperar que las autoridades vinieran con equipo apropiado. La decisión correcta era obvia, pero Ana llevaba 17 años esperando respuestas de las autoridades. Y lo único que había obtenido era silencio. Decidió excavar 30 minutos más, solo 30. Y si no encontraba nada concluyente, se iría y haría el reporte oficial. Usó la roca plana como pala y comenzó a trabajar alrededor de la caja metálica, creando un perímetro más amplio. La arena salía con facilidad en algunos puntos, pero en otros
Estaba compactada como concreto. En el minuto 23 de excavación, su roca pala chocó contra algo que sonó hueco. Ana se detuvo. Despejó esa área con las manos. Más metal, pero esta vez era diferente. No una superficie plana, sino algo tubular. Un cilindro de aproximadamente 10 centímetros de diámetro que salía de la caja principal en ángulo descendente, adentrándose en la tierra. Ana siguió el cilindro cavando paralela a su trayectoria. 10 centímetros, 20, 30. El cilindro seguía bajando y entonces a 40 centímetros de profundidad el cilindro se ensanchaba. Formaba algo parecido a una campana o un embudo invertido, y de esa campana salían más tubos, más delgados, 4, 5, 6 tubos que se ramificaban como raíces. Ana se sentó bruscamente. Su mente de geóloga no encontraba explicación. Esto no era equipo científico estándar, esto no era georradar. Esto no era ningún instrumento que ella conociera. Era algo diseñado para enterrarse, para conectarse con el suelo, para... El sonido llegó sin previo aviso. Un gemido grave, profundo, que no venía de ninguna dirección específica, sino que parecía emanar del suelo mismo. Duró 3 segundos. Luego silencio. Ana se puso de pie de un salto con el corazón desbocado. Miró a su alrededor. Nada se había movido, ni arena, ni roca. El desierto seguía siendo exactamente igual, pero el sonido había sido real, tan real como el metal bajo sus pies, tan real como la vibración que todavía podía sentir si se concentraba. Ana dio 2 pasos hacia atrás, luego 3 más. Su instinto de supervivencia finalmente superó su curiosidad científica. Necesitaba salir de allí. Necesitaba ayuda. Equipo apropiado, más personas. Tomó su mochila, verificó que tenía todas sus muestras y fotografías y comenzó a caminar rápido hacia su camioneta. No corrió. Correr en el desierto a 40 grados es suicidio. Pero caminó lo más rápido que pudo, mirando ocasionalmente hacia atrás. El área de excavación se veía pequeña e insignificante a la distancia. Un agujero en la arena entre millones de agujeros. Nada especial, nada que explicara el nudo de miedo que apretaba su estómago. Ana alcanzó su camioneta a las 4:20. Subió, cerró las puertas, encendió el motor y puso el aire acondicionado al máximo. Durante 5 minutos solo respiró, dejando que su cuerpo se enfriara y su mente se calmara. Luego sacó su laptop del asiento trasero, conectó la cámara geológica y comenzó a descargar las imágenes. Las revisó una por una. Todo estaba documentado. La caja metálica, las letras grabadas, el cilindro, la estructura ramificada. Evidencia sólida, fotográfica, innegable de que había algo enterrado allí, algo que perteneció a la expedición de su padre. Abrió su teléfono satelital, el único que funcionaba en esa zona remota. Tenía 2 barras de señal, suficiente. Llamó primero a Luisa Rentería, la periodista. Le explicó todo. Luisa escuchó sin interrumpir, tomando notas. Cuando Ana terminó, hubo un silencio largo. «Vas a pensar que estoy loca», dijo finalmente Luisa, «pero necesito contarte algo. Después de que te envié las coordenadas, seguí investigando. Hablé con el operador de dron original, David Salazar. Él me contó que su empresa, Minex Solutions, fue contactada por la Fiscalía 3 días después de que envió su reporte. Le ordenaron que borrara todas las imágenes del sobrevuelo y que firmara un acuerdo de confidencialidad. Le dijeron que esa área era parte de una investigación de seguridad nacional y que cualquier divulgación de información podría resultar en cargos criminales. Ana sintió que algo frío bajaba por su columna vertebral. ¿Seguridad nacional? ¿Por una expedición geológica desaparecida hace 17 años? Luisa suspiró al otro lado de la línea. Exactamente. No tiene sentido, a menos que hubiera algo más.
Busqué en archivos viejos, contactos en gobierno, y encontré algo interesante. En 2006, un año antes de la expedición de tu padre, la Secretaría de Energía autorizó perforaciones exploratorias en esa misma área. Proyecto clasificado. Objetivo oficial: evaluación de potencial geotérmico. Pero las perforaciones se detuvieron abruptamente 3 meses después de iniciadas, sin explicación pública. Los contratos fueron cancelados, el área fue declarada, y aquí viene lo extraño, geológicamente inestable y no apta para desarrollo. ¿Te suena lógico que un área sea perfecta para geotermia un día y totalmente inadecuada 3 meses después? Ana apretó el teléfono con fuerza. ¿Estás sugiriendo que mi padre fue enviado a un área que el gobierno sabía que era problemática? No estoy sugiriendo nada todavía, respondió Luisa. Estoy diciendo que hay capas en esta historia que no conocíamos y que alguien, en algún nivel de poder, preferiría que siguieran sin conocerse. Ana cortó la llamada prometiendo enviar las fotografías encriptadas esa misma noche. Luego, llamó a la Fiscalía de Chihuahua. Después de 3 transferencias, finalmente la conectaron con un agente de la Unidad de Personas Desaparecidas. Le explicó su hallazgo. El agente tomó nota. Dijo que enviarían un equipo en cuanto fuera posible. Cuando Ana preguntó qué significaba en cuanto fuera posible, el agente dijo: dentro de 2 a 4 semanas, dependiendo de disponibilidad de personal. Ana colgó. 2 a 4 semanas, para un hallazgo que había esperado 17 años. La burocracia no cambia. Decidió quedarse una noche más. Acampó a 1 kilómetro del sitio de excavación, en un área elevada con buena vista del desierto circundante. Preparó su tienda de campaña antes del anochecer. Comió una cena fría de latas y se sentó afuera bajo el cielo que comenzaba a llenarse de estrellas. El desierto nocturno es un lugar diferente. Los sonidos cambian. El viento trae olores de creosota y salvia. La temperatura cae 20 grados en 2 horas. Ana envolvió una manta alrededor de sus hombros y pensó en su padre. ¿Había estado sentado en este mismo lugar 17 años atrás? ¿Había mirado estas mismas estrellas? ¿Había sentido esa misma vibración extraña del suelo bajo sus pies? A las 11 de la noche, escuchó algo que la hizo ponerse de pie de inmediato. Voces, lejanas, distorsionadas por el viento, pero definitivamente voces humanas. Ana apagó su linterna y esperó en silencio. Las voces venían de la dirección del sitio de excavación. ¿Quién podría estar allí a esa hora? Tomó su linterna táctica, su teléfono, y comenzó a caminar lentamente hacia el sonido. A 500 metros de distancia, vio luces. Varias. Luces potentes, como las de vehículos todoterreno, y siluetas moviéndose entre las luces. Al menos 4 personas. Ana se tiró al suelo detrás de un arbusto de mezquite. Gateó más cerca, usando cada depresión del terreno como cobertura. A 100 metros de distancia pudo ver claramente. 2 camionetas negras sin placas visibles, 5 hombres con uniformes que no pudo identificar. Y equipo, mucho equipo, detectores de metal, georradar, herramientas de excavación. Estaban trabajando exactamente donde Ana había excavado esa tarde. Uno de los hombres gritó algo. Los otros se acercaron. Habían encontrado la caja metálica. Ana sacó su teléfono e intentó grabar video, pero la distancia era demasiado grande y la luz demasiado tenue. Solo capturó manchas oscuras moviéndose. Uno de los hombres habló por radio. Ana alcanzó a escuchar fragmentos. Confirmado, estructura primaria intacta. Iniciar protocolo de extracción. Trabajaron durante 40 minutos. Luego, abruptamente, las luces se apagaron, los motores arrancaron, las camionetas se alejaron en dirección sureste, sin faros. Ana esperó 20 minutos inmóvil en la oscuridad antes de atreverse a moverse.
Cuando finalmente llegó al sitio de excavación, encontró algo que la dejó helada. Habían rellenado el agujero completamente, como si nadie hubiera estado cavando allí. La arena estaba nivelada, alisada, indistinguible del terreno circundante. Ni rastro de la caja metálica, ni rastro de los cilindros ramificados, ni siquiera las marcas de sus propias pisadas de esa tarde. Todo borrado, todo restaurado a su estado original. Imposible, imposible hacer ese trabajo en 40 minutos. Imposible nivelar arena manualmente con tanta perfección. Ana se arrodilló y comenzó a cavar frenéticamente con las manos en el mismo lugar donde había encontrado la caja. Cavó 60 centímetros, 80, 1 metro, solo arena, arena normal, sin estructura metálica, sin nada. Gritó de frustración. Tenía las fotografías, tenía las muestras de arena oscura en su mochila, tenía evidencia, pero el objeto físico había desaparecido y sabía exactamente lo que significaba. Alguien había estado monitoreando esa área, quizás con cámaras remotas, quizás con satélites. Cuando ella excavó y expuso la caja metálica, activó algún tipo de protocolo y un equipo vino a limpiar, a borrar, a hacer que nada de esto hubiera existido. Comparte este video si crees que hay historias que merecen ser contadas sin importar quién intente silenciarlas. Porque lo que estás a punto de escuchar no aparece en ningún informe oficial y probablemente nunca aparecerá. Ana volvió a su campamento al borde del colapso mental, no por miedo, sino por furia. La habían estado observando. Su hallazgo, el hallazgo más importante de su vida, había sido confiscado y nadie le daría explicaciones. Pasó el resto de la noche despierta, respaldando todas sus fotografías en 3 dispositivos diferentes, encriptando archivos, enviando copias a Luisa Rentería con instrucciones de publicar si algo le pasaba a ella. Al amanecer, empacó su campamento y condujo de regreso a Chihuahua capital. Durante el camino, recibió una llamada del mismo agente de la fiscalía que había hablado con ella el día anterior. Su tono había cambiado completamente. Ahora era casi amigable, casual. Señorita Villalobos, sobre su reporte de ayer, hemos revisado las coordenadas que proporcionó y enviamos un equipo preliminar durante la noche. No encontraron nada relevante. Parece que fue una falsa alarma. Probablemente restos de actividad minera antigua. Lamentamos haberla hecho esperar. Ana sintió náusea. Enviaron un equipo durante la noche, en menos de 24 horas, cuando me dijeron que tomaría 2 a 4 semanas. Silencio del otro lado. Priorizamos su caso dada la sensibilidad histórica. ¿Hay algo más en que podamos ayudarla? Ana colgó sin responder. 2 semanas después, Luisa Rentería publicó un artículo en El Norte de Juárez titulado Nuevas preguntas sobre el caso Samalayuca. Hija de geólogo desaparecido, reporta hallazgo misterioso. El artículo incluía las fotografías de Ana, entrevistas con David Salazar, el operador de dron, y información sobre los proyectos geotérmicos clasificados de 2006. El artículo tuvo 300.000 visitas en 3 días y luego desapareció de Internet. Completamente. Todos los enlaces llevaban a páginas de error. El sitio web del periódico decía que ese artículo nunca había existido. Luisa intentó republicarlo en redes sociales. Sus cuentas fueron suspendidas por violación de términos de servicio. David Salazar, el operador de dron, dejó de responder llamadas. Ana continuó su vida normal en apariencia, trabajando en la Comisión Nacional del Agua, criando a sus hijas. Pero las muestras de arena oscura con partículas verdosas que había recolectado, las envió secretamente a un laboratorio privado en Monterrey. Los resultados llegaron 3 meses después. El análisis mostró algo extraordinario. Las partículas verdosas
No eran mica, eran un compuesto mineral que el laboratorio no pudo identificar completamente. Contenía elementos conocidos: silicio, aluminio, hierro, pero también trazas de algo más, algo con propiedades magnéticas anómalas, algo que el director del laboratorio describió en su informe como inconsistente con formaciones geológicas naturales conocidas en México. Existen dos formas de interpretar lo que ocurrió en el desierto de Chihuahua. La primera es racional, estructurada, basada en lo que podemos probar. La expedición Samalayuca desapareció en 2007 bajo circunstancias sospechosas. 17 años después, tecnología moderna detectó anomalías térmicas en el área. Una investigadora encontró evidencia física de equipo enterrado perteneciente a esa expedición. Esa evidencia fue confiscada rápidamente por operativos no identificados, probablemente agencias gubernamentales. La confiscación sugiere que el área contiene algo que justifica mantener secreto. Podría ser un proyecto militar, un depósito mineral valioso, instalaciones de investigación clasificadas o evidencia de negligencia gubernamental que podría generar demandas millonarias. Esta explicación no requiere elementos sobrenaturales, solo requiere aceptar que los gobiernos mantienen secretos, que hay proyectos clasificados y que a veces personas inocentes quedan atrapadas en zonas de silencio burocrático. La segunda interpretación es más antigua, es la que susurran los rarámuri cuando hablan de donde la tierra respira. Es la que explica por qué las brújulas enloquecen. ¿Por qué los animales evitan ciertas áreas? ¿Por qué objetos metálicos desarrollan estructuras ramificadas que se entierran como raíces? Esta interpretación sugiere que algo vive bajo ese desierto. No vida como la conocemos, sino algo más profundo, más antiguo. Algo que ocasionalmente atrae, consume, integra. Los geólogos de 2007 no desaparecieron en una tormenta de arena. Fueron más profundo. Siguieron el georradar hasta una cavidad a 11 metros de profundidad, y lo que encontraron allí los cambió, o los tomó, o los convirtió en parte de algo más grande que no tiene nombre en nuestro idioma. Esta explicación no tiene evidencia científica, solo tiene patrones, desapariciones, vibraciones, sonidos que vienen de abajo, y el hecho innegable de que algo fue enterrado allí, algo fue monitoreado y algo fue lo suficientemente importante como para movilizar equipos de extracción en plena noche. ¿Cuál explicación eliges? ¿La racional que deja preguntas sin responder o la antigua que responde demasiado? Quizás la verdad está en algún punto intermedio que nuestra civilización todavía no tiene instrumentos para medir. Lo único certero es esto. Ana Carolina Villalobos tiene las fotografías, tiene las muestras de laboratorio, tiene el testimonio del operador de dron y tiene la memoria de esa vibración bajo sus pies. Un pulso rítmico, como un corazón, como si algo enorme y paciente estuviera respirando despacio bajo toneladas de arena y roca, esperando, siempre esperando. El desierto de Chihuahua se extiende por 45.000 kilómetros cuadrados. Contiene miles de lugares remotos que nadie ha explorado con tecnología moderna. Lugares donde la arena podría estar ocultando estructuras, donde el suelo podría estar respirando, donde personas podrían haber caminado hacia algo que parecía una cueva y nunca regresaron para contar qué encontraron del otro lado. Y mientras lees esto, mientras procesas esta información, en algún lugar de ese vasto desierto, la tierra sigue vibrando con su pulso lento e inexorable, esperando la próxima tormenta, el próximo investigador curioso, el próximo dron que vuele demasiado bajo y capte algo que no debería haber visto, porque algunos secretos no están escondidos por gobiernos. Algunos secretos se esconden a sí mismos. Y lo único que necesitan para permanecer ocultos es que sigamos creyendo que el desierto está vacío,
que el silencio es solo ausencia de sonido y que lo que yace bajo nuestros pies es solo roca inerte y arena muerta. Pero Ana Villalobos sabe diferente ahora. Ella sintió el pulso. Ella vio las raíces metálicas adentrándose en la tierra como algo que crece, que se expande, que se conecta con algo más profundo. Y cada noche, antes de dormir, se pregunta la misma cosa que tú probablemente te estás preguntando ahora. ¿Cuántas de esas estructuras existen? ¿Cuántas están activas? ¿Y qué pasaría si alguien decidiera excavar no hasta 1 metro de profundidad, sino hasta 11, hasta donde Miguel Torres detectó aquella cavidad, hasta donde 4 personas caminaron una tarde de agosto hace 17 años y atravesaron un umbral del que nunca regresaron? Las respuestas existen. Están documentadas en archivos clasificados. Están enterradas bajo arena que se mueve con el viento, pero nunca revela lo que protege. Están en muestras de laboratorio que contienen minerales sin nombre. Y están en la memoria de aquellos que se atrevieron a mirar demasiado cerca y vivieron para contarlo, aunque nadie les crea. Porque al final, la pregunta no es si algo existe bajo el desierto de Chihuahua. La pregunta es, ¿realmente queremos saber qué es? ¿O preferimos la comodidad de la duda, el refugio de la incertidumbre, la seguridad de poder decir probablemente solo fue y nunca terminar esa frase? El desierto no responde preguntas, solo espera y escucha y respira.